Amigos, ¿cómo les va? Qué gusto verlos en un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña el profesor Gavino Sánchez. Profesor Gavino, ¿cómo le va? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo muy bien también. Eso me da gusto. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Eso, el gusto y la emoción de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿En casita estamos listos? Maestro, ¿estamos listos? Listísimos. Listísimos. Entonces, vamos con un consejo de nuestro querido Ajo Listo. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bien, pues hoy vamos a ver una clase interesantísima. Vamos a hablar de las 3 áreas culturales de nuestro México antiguo, que creo que es bien importante que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio para ver por qué estas áreas culturales son tan importantes en la vida de los primeros pobladores que llegaron a nuestro continente y muy en concreto a lo que hoy conocemos como México. Pero antes de continuar me gustaría remontarme un poquito a un antecedente, a lo que hemos visto en anteriores clases, y creo que es muy interesante y muy importante que lo retomemos un poquito. Para ello, me gustaría que recordemos que esos primeros habitantes que llegaron a este continente, llegaron derivado, entre otras teorías, una que es la más reconocida, por llamarle de alguna manera, es que hubo una glaciación hace miles de años. Esa glaciación permitió que los primeros pobladores llegaran a este continente por el estrecho de Bering, porque finalmente todo eso estaba congelado. Se hizo una especie como de puente. Y en ese puente pudieron llegar los primeros pobladores, que además ellos sin saber, ellos no sabían que estaban llegando a un nuevo continente. Seguramente venían siguiendo a manadas de animales, porque recordemos que eran nómadas. Y recordemos también que eran depredadores, es decir, vivían de la caza de animales. Y en esa búsqueda, en ese buscar sobrevivir, pues seguramente venían siguiendo algunas manadas, mejores condiciones de vida, y llegan a nuestro continente por el estrecho de Bering, que seguramente ya lo tienen muy claro porque lo hemos podido ver en clases anteriores. Como les dije, todo esto se ocurre gracias a esta glaciación que podemos ver en esta imagen, y que, como les comenté, se da el ingreso de esos primeros pobladores por el estrecho de Bering, que en este mapa lo podemos ver claramente. Como les dije, ya estos primeros pobladores llegan a nuestro continente siguiendo grupos de animales, buscando mejores condiciones de vida, y eran, como lo acabo de comentar, y esta imagen está en su libro de texto, de historia, eran cazadores y venían, como lo dije, pues buscando alimento, buscando mejores condiciones de vida.
Es importante reconocer, identificar que esto ocurrió hace miles de años. Y esta tabla me parece muy interesante y me gustaría que lo vieran nuestros niños en casa, porque nos permite tener una idea muy clara de la cantidad de años que tuvieron que transcurrir desde que llegaron esos primeros pobladores hasta que nace un descubrimiento muy importante que es la agricultura, pero ese va a ser un tema que veremos más adelante. Lo importante de esta imagen es que podamos ver en esta línea del tiempo, que además esta línea del tiempo está en su libro de historia. Le pediría a nuestros niños en casita que vieran su libro de historia en la página 16 y 17, y ahí podrán observar cómo se fue poblando a lo largo de miles de años nuestro continente. Me parece muy interesante que podamos ver algo para tener una idea clara del tiempo. Si nosotros recordamos, el tiempo se mide en antes de Cristo y después de Cristo. Tuvieron que pasar aproximadamente 35,000 años antes de Cristo para que esos primeros pobladores llegaran a nuestro territorio, lo que hoy conocemos como México. Casi 35,000 años. Para que tengan una idea del tiempo, lo que está en verde, que esta pequeña franjita, es la que nos señala del año 1 después de Cristo a la fecha actual, es decir, al 2020. En este pequeño tramo, por llamarle de esa manera, que está coloreado en verde, podemos observar que han transcurrido 2020 años. Fíjate nada más qué interesante. Todo este tiempo para que esos primeros pobladores llegaran a nuestro territorio nacional. O sea, imagínense, y creo que eso es muy importante, que hoy vamos a poner en práctica esa imaginación para poder entender lo que pasó y por qué llegaron acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que el propósito de la clase de hoy es este. Hoy identificaremos la ubicación espacial de las 3 áreas culturales del México antiguo. Pero antes de continuar y para que nuestros alumnos en casa tengan una información más clara, ¿qué te parece si vemos un video? Me parece bien. Bien, pues muchachos, pongan mucha atención, vamos a este video y regresamos. ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores al continente y cómo se desplazaron hacia Mesoamérica? ¿Cuándo y cómo comenzó la historia de Mesoamérica? Veámoslo. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos cada vez más numerosos elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron 3 superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica, Oasis América, Árida América y Mesoamérica. Maestro, entonces durante todo este tiempo se desarrollaron las primeras culturas. Así es. Y además tiene mucho que ver el área cultural donde se pudieron desarrollar. Porque si observamos el mapa que tenemos aquí y que lo podemos ver en la página 15 de su libro de historia, creo que es muy interesante poderlo analizar. Porque miren, por ejemplo, en el color naranja
podemos ver lo que se llamaba Aridoamérica. Su nombre lo dice, es un lugar muy árido. Mucho ¿Cómo te lo imaginas? desierto, mucho sol, pocas plantas puede ser. Poca lluvia. No hay tanto verde. Exacto. Y cualquier grupo humano, pues no encontraba las mejores condiciones de vida. Y un clima bastante difícil. Imagínate. Por eso en este lugar o en esta área es difícil encontrar algunos vestigios de esos pobladores, porque realmente no permanecían mucho tiempo. Ellos seguían buscando. Recuerda que eran nómadas. Sí. Recuerda que eran depredadores, cazaban, recolectaban frutos. No habían todavía desarrollado lo que era la agricultura. Porque además, pues ¿cómo? En esta zona difícilmente iba a ser posible, ¿no? Condiciones muy complicadas. Así es. Y tenemos otra área que es también muy importante y que se encuentra dentro de Aridoamérica, si lo podemos observar, está con moradito. También sigue siendo una zona muy árida, muy seca, pero con algunos lugares donde sí hay agua, donde pudieron encontrar algunas mejores condiciones de vida, y por eso su nombre se llama Oasis América, que dentro de esa zona desértica, árida, había algunas regiones con algo de agua, con algo de vegetación, algunos animales, pero todavía no eran no era una condición favorable para estos grupos humanos. Digamos que en esa zona era como lo menos peor. Así es, como que ya un poquito mejor, pero seguía siendo un lugar muy complicado para subsistir. Bien. Más hacia el sur, en lo que hoy conocemos como México, y en buena parte de su territorio, está un lugar conocido como Mesoamérica, que además es un lugar que podemos decir, quienes vivimos en México, que es un lugar, llamémosle, privilegiado naturalmente hablando. Aquí en Mesoamérica entonces sí podemos encontrar mucha vegetación, mucha agua, muchos animales, mejores condiciones de vida. Y justo, precisamente porque las condiciones de vida eran muy favorables, aquí es donde se establecen grandes grupos humanos y donde se desarrollan muy importantes sociedades. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos solamente identificando esas áreas culturales. Pues yo me adelanté aquí a enseñarles una foto de más o menos cómo era lo que nos está contando, ¿no? Muy bien. Lo que Aníbal nos está mostrando, a ver quienes lo están viendo en casa, ¿qué nos pueden decir? Un lugar lleno de vegetación, lleno de agua, con un clima favorable. Muchos animales seguramente. Animales. Los grupos humanos en este espacio seguramente tenían mejores condiciones de vida. ¿Y a qué lugar me estoy refiriendo? Nuestro hermoso México. Conocido también por esta región cultural como Mesoamérica. Mesoamérica. Eso. Perfecto. Muy bien, Aníbal. Has estudiado, Las fotos me gustan, ¿qué le digo? Perfecto. ¿Tenemos otra? Tenemos otra A de ver. justo lo que estábamos hablando al principio. Muy bien. Vean la imagen en casa, alumnos. Un lugar seco, árido, poca vegetación, seguramente con pocos animales, con muy malas condiciones para subsistir. Y a ese lugar lo conocemos como Aridoamérica. le dicen. Aridoamérica, correcto. Y el siguiente sería, entonces, El oasis. Oasis América. Un lugar que a pesar de que está en una zona seca, desértica, hay cierta agua, cierta lluvia, algunas condiciones para poder vivir, pero bueno, siempre con sus complicaciones porque nada como un espacio o una área como lo que acabamos de ver, como es Mesoamérica, donde sí las condiciones eran mucho mejores. Y por eso, como lo dije anteriormente, ahí se desarrollaron grandes grupos sociales, porque las condiciones eran las mejores. Bien, a continuación quisiera pedirle a nuestros alumnos en casa que pudiéramos ver esta tabla donde vamos a ver un comparativo de cómo era cada uno de estas tres áreas culturales. ¿Qué te parece? Me parece interesantísimo. Aridoamérica. Ese es el área cultural, así la conocemos, y su ubicación geográfica es la siguiente. En casa lo van a poder ver, les pido por favor que lo lean conmigo.
abarcó parte del territorio actual de Estados Unidos de América y total o parcialmente algunas de las actuales entidades de México, como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, al norte de la República. Un lugar seco, árido, con poca lluvia. Y el clima, pues como lo acabo de mencionar, es una región árida con muy pocas lluvias. ¿Cuál sería su característica cultural? Pues que ahí vivieron sociedades dedicadas a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos y vegetales. Aunque para ser una zona árida, pues sí tendríamos que pensar que era una actividad de subsistencia muy difícil de lograr. Vamos a la siguiente área cultural, Oasis América. Cubría gran parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua, Sonora y Baja California, y del suroeste de Estados Unidos. Esa es su ubicación geográfica. Y el clima, pues esta región posee un territorio semiárido de clima caluroso en el que las lluvias son escasas durante todo el año. ¿Qué característica cultural tenía esta área? Bueno, pues que debido a que cuenta con oasis, algunas tierras fueron favorables para la agricultura. Y finalmente Mesoamérica, que es el espacio que mayor territorio abarca dentro de nuestro país. Sus límites territoriales abarcan desde el noreste de México, en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit, hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su clima, pues esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona. ¿Qué característica cultural tiene? Bueno, pues el clima favoreció el desarrollo de la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. ¿Qué te parece? Me parece que qué importante región. Además, qué suertudos somos de estar aquí, ¿no? Sí, la verdad es que México es privilegiado en ese sentido. Por eso no es una casualidad que nuestro país tenga tanta cultura, tantas sociedades que se desarrollaron, tantos grupos que aquí hallaron un lugar fértil para desarrollarse, para establecerse. Aquí es justo donde empiezan a dejar de ser nómadas y empiezan a establecerse en grupos para poder ir construyendo sus primeras sociedades. Claro, y sobre todo después de lo difícil que la pasaron en todo el trayecto, pues dijeron, aquí. Así es. ¿No? Así es. De aquí somos. Muy bien, pues yo creo que ya es el momento de que establezcamos el reto para nuestros alumnos en casa. Reto pues. Pero antes, ¿qué te parece si vemos un video? Me parece bien. Para que nuestros alumnos tengan más clara la información. ¿Qué les parece? El México antiguo se integró por 3 superáreas culturales. ¿Sabes cuáles son y qué las diferenció? Veámoslo. Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron 3 superáreas culturales: Oasis América, Árida América y Mesoamérica. Oasis América. Abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocan y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Árida América. Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, Las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México.
Mesoamérica. Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura chalchihuites y Altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de Tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica. A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. ¿Ya identificaste la diferencia entre superárea cultural y área cultural? Reflexiónalo. Hasta la próxima. Pues, ¿qué les pareció este video? Creo que nos dice muy claramente el por qué estas culturas se desarrollaron en nuestro país. No es una casualidad, porque aquí estaban las mejores condiciones de vida. Por eso creo que México en ese sentido es muy afortunado. Tenemos grandes zonas naturales ricas en minerales, en bosques, en fauna, en fin. Y creo que eso es un recurso, o son recursos que tenemos que aprovechar y que debemos de cuidar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Pues yo creo que ya es el momento de irnos al reto, ¿no? Que nuestros niños tengan la oportunidad de desarrollar una actividad que seguramente van a poderla hacer derivado de lo que hoy estudiamos. ¿Qué te parece? Excelente. Podemos ver un cuadro que tenemos aquí, que me gustaría que lo vieran con detenimiento en casa. Y ese es justamente el reto. Van a llenar este cuadro comparativo, donde van a escribir en cada recuadro de Aridoamérica cuál era su clima. Ya lo vimos, pero bueno, si tienen alguna duda, lo pueden ver en su libro de texto de la página 26 a la página 29. Pueden ahí darle una lecturita y poder establecer de manera muy concreta y resumida cuál sería el clima de Aridoamérica y cuál era la forma de vida característica culturalmente hablando. Lo mismo con Oasis América y lo mismo con Mesoamérica. Este va a ser el reto, seguramente lo van a hacer con mucha habilidad, porque finalmente pudieron ya hoy ver este tema. Pues esa ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado. A mí me parece que es un tema interesantísimo que nos permite valorar toda la riqueza natural que tenemos en este país y el por qué tenemos tanta cultura y se han desarrollado tantos grupos sociales en este
en nuestro México. Ya veremos ese tema porque hay mucho que decir de las grandes culturas de nuestro México, pero eso será un tema que veremos más adelante. Maestro, le agradecemos mucho la clase y amigos, ya sabemos un poquito más de por qué somos tan afortunados. Pero por hoy hemos terminado con conociendo las regiones culturales de los primeros pobladores en México. Nos vemos y hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Niqoy qaltuuchaqo liqoystaqo niqoy kilaqastapo niqoy kimakanin ni kinakan ni kintaqen ni kinkinkan ni kimustaleq ni kinsalaqswat ni kimakasana ni papa ni takatsanahwa ni gilinin chukintatlin kintatlin ñaxniku ketenil. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.